Seguimos en Ágora, @GAndrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Ahí acudían a discutir de temas de todo tipo. Y en este Ágora de hoy me acompaña Gerardo Valero de la Universidad del Zulia, con quien converso sobre la vida y sobre todo la obra de Ludwig Feuerbach. Dices tú, Gerardo, que la tesis central de La esencia del cristianismo, que es el libro más famoso de Feuerbach, es la idea de que Dios es una proyección de los hombres. Es decir, según te entiendo, Feuerbach dice pues que Dios es algo así como una fantasía de lo que los hombres quieren hacer. Es más o menos, supongo yo, como un video de reggaetón. O sea, con un video de reggaetón pues salen estos hombres con tremendas cadenas y tremendos carros y tremendas mujeres y tal. Y claro, se está proyectando ahí lo que el artista quiere ser, bueno, pero que en realidad no es, y lo que el espectador también quiere ser, ¿no? O sea, es como una gran fantasía de querer vivir un mundo que no es el propio, pero bueno, que se le proyectan todos nuestros deseos, etcétera. Y según te entiendo, corrígeme si no es así, pues eso es más o menos lo que Feuerbach dice que son los dioses. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde está lo aceptable en eso? O sea, ¿qué de malo tiene tener una fantasía donde uno proyecte las cosas que uno quiere? O sea, yo no veo... Bueno, se podrá someter a debate si es bueno o malo, pero yo creo que mucha gente exagera, por ejemplo, el daño de que los videos de reggaetón hacen. O sea, si alguien quiere tener una fantasía de que él tiene muchos carros y tiene muchas mujeres y muchas joyas y ese tipo de cosas, bueno, ¿dónde están los estables? Y precisamente esas fantasías y esas proyecciones sirven, bueno, para dirimir represiones o complejos que una persona puede acumular en su psique. Bueno, hablando de ágora, que es una palabra griega, y representaba la plaza pública donde se sentaban todos los ciudadanos a discutir los problemas de la poli, me viene una frase de Genófanes. Genófanes decía que los etíopes se imaginaban a sus dioses morenos y chatos, y pequeños como ellos. Y los arios... Bueno, no todos los etíopes son pequeños, ojo, ¿no? Pero... Bueno, y los arios se lo imaginaban con ojos azules y rubios, ¿no? Entonces, creo que ahí está la objeción. La cuestión es que el Dios responde a ciertas características de tu sociedad. ¿Pero dónde está lo aceptable ahí? O sea, bueno, si ya. Yo pinto... Si yo, Ok, por ejemplo, ya vamos hasta allá. Ya vamos hasta allá, déjame terminar la idea. Sí. Ciertamente, cuando tú ves la religión por encima, el ir a una iglesia, de por sí que la religión, por lo menos la cristiana, es una oda a la muerte, porque lo que tú alabas es la muerte, un Cristo, un hombre sufriendo, crucificado. Pero eso es otro tema. ¿Qué pasa? Que, ok, tú puedes ir, orar, todo lo que quieras, hasta ahí no hay problema. El problema vendría cuando tú quieres imponer a los otros tus creencias. Cuando tú buscas imponer, que Feuerbach lo toca así por encima, pero es lo que es la intolerancia religiosa. ¿Y qué es la intolerancia religiosa? Esa necesidad de imponer a mi Dios, y con la imposición de mi Dios está extrapolado la imposición de mi cultura a los demás. Y entonces aquí es donde empiezan los conflictos. Porque ¿qué pasa? Que la relación, el yo y el tú, que es ese Dios, vamos a ponerla en forma macro. El Islam, ¿no? Ese yo, que son todos ellos, toda su cultura reflejada en el tú, que es su Dios. Pero ya su Dios está respondiendo, como te dije, a sus características. Pero el Dios que tienen al ladito, que es el Dios judío, ya no se parece al de ellos. Y como no se parece al de ellos, quiere decir que la cultura judía choca con la cultura islámica. Y ahí empiezan los enfrentamientos. Ahí es donde la religión empieza a ser algo objetable. No en el hecho de orar, de ir a una iglesia, de creer que existe una entidad o un grupo de entidades. El problema es cuando se produce la intolerancia. Bueno, de acuerdo, o sea, yo puedo estar de acuerdo con eso, sí, ciertamente la intolerancia religiosa es tremendo problema y es moralmente objetable, pero si logramos concebir una religión que proyecte en los dioses
características humanas, pero que no la imponga a los demás. Entonces, bajo esa perspectiva, Feuerbach y los que lo siguen, y supongo que entre esos estás tú, diría que no, que entonces la religión no es objetable. O sea, siempre y cuando yo no la imponga a los demás, pero si proyecto sobre los dioses las características del ser humano, eso estaría bien. Pero fíjate que para realizar eso, tendrías que elaborar necesariamente tendrías que volver al politeísmo, necesariamente. ¿No? Por eso Jonathan Kiels tiene un libro que es Dios contra los dioses, ¿no? El lado luminoso del politeísmo contra lo oscuro del monoteísmo. Porque el politeísmo sí se adapta a eso, sí se adapta a esa idea de que Gabriel Andrade tiene un Dios, Gerardo Valero tiene otro Dios, y bien, esa es la forma como ellos conciben, como ellos llegan a tener paz, tranquilidad, inclusive se mueven por sentimientos más sublimes, el bien y el mal, todo lo demás, todo lo que tú quieras. Pero el problema es que estamos hablando de religiones monoteístas, y en las religiones monoteístas hay un solo Dios, y como hay un solo Dios, ese Dios nada más tiene que responder a una sola característica, y es la característica de la cultura que está imponiendo al Dios. Sí, bueno, pero me llamó la atención cuando tú dices que el musulmán dice este es mi Dios y el Dios que tiene el judío, etcétera, está equivocado. Muchos musulmanes dicen, ellos reconocen que el Dios del Islam es el mismo Dios del judaísmo, incluso del cristianismo, y bueno, que la palabra Allah no es un nombre propio, sino que es más bien la traducción de la palabra Dios en lengua árabe. Entonces que en ese sentido ellos sí lo pueden aceptar. Ellos lo que dicen es, bueno, lo que no podemos aceptar es algunas de las creencias de ustedes. Y sí, ciertamente hay una oportunidad para imponer cosas, pero me llama la atención. Feuerbach postula que la alternativa es regresar al politeísmo, como tú lo estás diciendo. No, eso no lo plantea Feuerbach. Feuerbach va a plantear, en última instancia, lo que es la eliminación de la religión tradicional como tal, porque él elabora un ateísmo, y el ateísmo humanista de Feuerbach termina también siendo una especie de religión. Pero ¿a qué va a responder esa religión? ¿O para qué esa religión? Es del hombre y para el hombre, ¿no? Un poco así, y por eso es que Feuerbach también tiene influencia de los ilustrados franceses, ¿no? En la Ilustración se planteaba eso, ¿no? Todos los derechos humanos, era prácticamente elaborar una ley que respondiera al hombre y que estuviera lejos de aquella cuestión religiosa que, según los ilustrados, llenaba de oscurantismo al mundo. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos conversando sobre la vida y obra de Ludwig Feuerbach. Para eso converso hoy con Gerardo Valero de la Universidad del Zulia. Y mi Twitter es @GAndrade80. G de Gabriel, Andrade80. Vamos a... Seguimos en Ágora, @GAndrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Y vengo conversando con Gerardo Valero a propósito de la vida y obra de Ludwig Feuerbach, que era un filósofo alemán del siglo XIX. Gerardo, hoy conocemos más a Feuerbach por la influencia que tuvo sobre Marx que por su propia filosofía, lo cual es un poco injusto, pero bueno, así es como ha quedado. Y bueno, yo creo que hay que destacar entonces preguntar cuál fue la influencia que Feuerbach tuvo sobre Marx. ¿Qué ideas tomó Marx de Feuerbach para hacerlo tan famoso? Bueno, la idea principal que toma Marx de Feuerbach es llevar la crítica de la religión de Feuerbach a la crítica sociopolítico-económica que va a realizar Marx. O sea, como te dije, Feuerbach elabora un ateísmo humanista en donde está ese hombre comunitario, ese hombre que reconoce al otro, ¿no? Y en ese reconocimiento al otro se reconoce él, ¿no? Entonces esto lo va a tomar Marx para elaborar lo que es el comunismo, lo que es bueno, algunos le llaman socialismo científico, marxismo científico o comunismo. Bueno, Marx parte de Feuerbach para elaborar su crítica o para darle rienda suelta a su filosofía. Digamos que él concretiza lo que ya Feuerbach venía tocando, porque Feuerbach no fue un hombre que fue ajeno a los problemas que sufría la nación alemana, ni ninguno que critica la religión, porque es una confusión, que creen que porque se critica la religión se es ajeno a todo lo demás. No, Feuerbach fue un hombre que estaba metido en el meollo del asunto, como se dice, e inclusive él llega a dar unas conferencias, él se postula a un cargo político, lo cual no consigue. Lógico, después de haber escrito pensamientos sobre muerte e inmortalidad, a Feuerbach le coartan cualquier oportunidad de hacer una vida política o académica. Por eso, a lo largo de su vida, vivió en una situación económica
se puede decir, pobreza, no extrema, pero sí cierta pobreza, más allá de los réditos que le daban sus publicaciones, sus obras. Entonces, Feuerbach, como te dije, va y se postula este cargo, no gana, después, debido a ese interés por aquella sociedad alemana que para ese entonces estaba excluida. Los obreros citan a Feuerbach para que les dé unas conferencias que después se terminan llamando lecciones sobre la esencia de la religión. Y ahí los obreros comprenden, o sea, cómo la religión va a causar esa alienación que ya Feuerbach, como fíjate, una palabra de Marx, pero que ya Feuerbach tocaba, alienación, la alienación del ser humano mediante la religión para favorecer a un grupo de personas particulares. Entonces esta discusión me llama la atención que la crítica de Feuerbach radica más en los efectos que tiene la religión, pero no parece discutir mucho las cosas sobre si Dios existe o no. O sea, él dice, bueno, Dios es una proyección de los hombres, de acuerdo, pero ¿qué hay de todos aquellos argumentos que tradicionalmente se han empleado para defender la existencia de Dios? Por ejemplo, la idea de que el mundo está muy bien ordenado y que a partir de eso hay que inferir que tuvo que haber un diseñador del universo, o la idea de que todo tiene que tener una causa y pues tuvo que haber una primera causa que dio inicio a todo, o incluso la idea de que sin Dios pues no es posible la moral, o sea que la moral tiene que proceder de una fuente divina. ¿Cómo aborda Feuerbach todos esos argumentos? Lo que pasa es que para Feuerbach, igual que para Santo Tomás o San Agustín, que se hacen como una inversión de la lógica, ¿no? Tú sabes muy bien que los argumentos lógicos parten de premisas para terminar en la conclusión. Bueno, ellos partir de la conclusión para empezar a construir las premisas. Por lo menos Santo Tomás y San Agustín, ¿cuál es su conclusión? Que Dios existe. Ya ellos dan por sentado que Dios existe. O sea, lo que se supone que sería tu conclusión se convierte en tu primera premisa. En Feuerbach pasa algo parecido. O sea, ya él sostiene que Dios no existe, que Dios es simplemente la proyección del hombre. Que Dios, inclusive la crítica que él hace a Schleiermacher, ¿verdad? Que él toma el sentimiento de dependencia, pero Schleiermacher dice el sentimiento de dependencia viene desde afuera, o sea, se lo otorga a Dios al hombre. Entonces Feuerbach va a decir, no, el sentimiento de dependencia se lo crea al hombre. Se lo crea al hombre, y como vive inmerso en esa sociedad que no responde a sus necesidades, él busca la manera de salirse, de alienarse, que después va a tomar Marx, de alienarse, para construir ese ídolo al cual le da el nombre de Dios. ¿Qué relevancia tiene Feuerbach hoy? O sea, ¿qué tan popular es entre los filósofos? Yo te diría que Feuerbach hoy en día es tan impopular como lo fue en su tiempo. Te diría eso, por lo menos somos muy pocos, no seguidores, pero sí que como interesados en los temas religiosos estudiamos a Feuerbach. Pero en realidad hoy creo que Feuerbach quedó como entre dos pirámides demasiado altas, que es Hegel y Marx. Y por eso muchos socialistas soviéticos, inclusive de eso hay un libro, Historia de la filosofía premarxista, el tomo 1, donde los compiladores de ese libro van a decir que unos consideran a Feuerbach como continuador de las ideas de Hegel y otros lo van a considerar como quien comienza pero deja medio terminar el trabajo que luego va a desarrollar Marx. Gerardo, muy agradecido por haber venido ahora. Cuando quieras regresar, acá te esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Nos vamos con un tema de Ghostface que se llama Aunque sea poco. Y según te entiendo, corrígeme si no es así, pues eso es más o menos lo que Feuerbach dice que son los dioses. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde está lo aceptable en eso? O sea, ¿qué de malo tiene tener una fantasía donde uno proyecte las cosas que uno quiere? O sea, yo no veo... Bueno, se podrá someter a debate si es bueno o malo, pero yo creo que mucha gente exagera, por ejemplo, el daño de que los videos de reggaetón hacen. O sea, si alguien quiere tener una fantasía... Seguimos en Ágora, @GAndrade80 mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Ahí acudían a discutir temas de todo tipo. Y en este Ágora de hoy me acompaña Gerardo Valero de la Universidad del Zulia, con quien converso sobre la vida y sobre todo la obra de Ludwig Feuerbach. Dices tú, Gerardo, que la tesis central de La esencia del cristianismo, que es el libro más famoso de Feuerbach, es la idea de que Dios es una proyección de los hombres. Es decir, según te entiendo, Feuerbach dice pues que Dios es algo así como una fantasía de lo que los hombres quieren hacer. Es más o menos, supongo yo, como un video de reggaetón. O sea, con un video de reggaetón pues salen estos hombres con tremendas cadenas y tremendos carros y tremendas mujeres y tal. Y claro, se está proyectando ahí lo que el artista quiere ser, bueno, pero que en realidad no es, y lo que el espectador también quiere ser, ¿no? O sea, es como una gran fantasía
de querer vivir un mundo que no es el propio, pero bueno, que se le proyectan todos nuestros deseos, etcétera, y de que él tiene muchos carros y tiene muchas mujeres y muchas joyas y ese tipo de cosas. Bueno, ¿dónde están los estables? Y precisamente esas fantasías y esas proyecciones sirven, bueno, para dirimir represiones o complejos que una persona puede acumular en su psique. Bueno, hablando de ágora, que es una palabra griega y representaba la